Ahí está grabado. Sí. Entonces, la semana pasada, si recuerdan, vimos ecuación de la recta. Espero que no le hayan quedado muchas dudas con eso. Eh, si les quedan dudas, están los talleres, estoy yo, está mi WhatsApp en el grupo. De nuevo, no tengan miedo de escribir si le falta algo, ¿sí? Entonces, lo que viene ahora es un concepto que es bien parecido a lo que sería una recta, ¿cierto? En el sentido de que también es algo que representamos como con una línea en un plano, ¿sí? Pero los vectores tienen un par de características más importantes eh, que trascienden en el fondo el concepto de recta, ¿sí? Entonces, la guía de hoy, como dice, es la guía número 8 de vectores. Entonces, ¿qué es un vector? O vectores en general. Y un vector finalmente es un segmento de una recta, ¿sí? Y se dice que está dirigido, ¿sí? Y la gracia de que esté dirigido es que tiene distintas características una recta. Los vectores poseen un módulo, ¿cierto? Una dirección y un sentido. Estas son como las tres características típicas de un vector, ¿sí? Eh, entonces, el módulo nosotros lo representamos como AB, ¿sí? Esto así. Y eso se dice que es la longitud del segmento, ¿sí? La gracia es que, bueno, el módulo también se le puede decir magnitud, ¿sí? Y la gracia de este módulo es que nosotros podemos sacarlo como la distancia entre dos puntos, tal como lo hicimos, no me acuerdo si fue la clase pasada o la antepasada, que finalmente es como hacer un par de Pitágoras locos, ¿cierto? Em, y entonces se dice que la longitud de ese segmento, o sea, es la longitud del segmento AB y se denota como AB. Muchas veces también se le pone nombre directamente al vector. O sea, yo puedo decir que tengo el vector B, ¿cierto? Y el módulo, qué terrible esto. Ahí sí. Yo tengo el vector B, ¿cierto? Que generalmente se le pone una flechita arribita. Y finalmente el módulo o la magnitud de este vector se denota así también, ¿sí? Es como el valor absoluto, por hacerle una comparación. Em, Y esto es como lo más, como la parte más matemática, diría yo, del vector, porque la dirección y el sentido son como cosas bien inventadas y que en verdad se ven como sobre, es como algo bien visual, ¿sí? Está la dirección, que está dada por la posición de la recta que contiene el vector, o esa línea roja que se ve ahí, ¿cierto? Que dice L, y está solo yo escucho el profe cortado. Mira, en verdad podría ser mi internet porque ha estado bien extraña últimamente. Pero espero que no. Igual si hablo mucho y no se entiende, díganme, como, profe, voy a repetir. Sí. Se escucha bien. Ya, lo siento, Carla, parece que el problema es tuyo. Em, bueno, entonces la dirección es la posición en la que está la recta, ¿cierto? Voy a apagar el play, sí, debe ser eso. Em, y el sentido. ¿Sí? El sentido existen solamente dos sentidos. De A hacia B, o sea, del origen hacia el extremo, o de B hacia A. ¿Sí? Y la gracia es que el sentido está determinado por la posición de la flecha, ¿cierto? O de como el triangulito que está al final del vector. ¿Sí? Entonces tenemos distintos componentes de un vector. Tenemos el origen, ¿cierto? Y esto que va hacia acá. Entonces, este diríamos que sería el vector AB. ¿Y cuál es la gracia? Que a diferencia de la recta, ¿cierto? Que la recta me da lo mismo si yo tomo el punto inicial o el punto final, siempre va a ser lo mismo. Los vectores sí tienen jerarquía sobre cómo yo los nombro. ¿A qué significa eso? Que si yo digo bajo estos mismos estándares que yo tengo el vector BA, en realidad el vector es este. ¿Sí? Si yo lo denoto de esa manera. Entonces, son vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero tienen sentidos distintos. Entonces, podríamos decir, haciendo una comparación con la materia que ya vimos,
que son semejantes de cierta manera, pero no son congruentes, ¿sí? Porque representan cosas distintas. Es como, no sé, porque se me ocurre como con flechas, en verdad. Como yo tiro una flecha hacia allá, y no es lo mismo tirar la flecha hacia allá que me la tiren a mí, ¿cierto? Entonces, puede que sea la misma flecha, pero tienen sentidos distintos y tienen efectos distintos, ¿sí? Entonces, ya dicho eso, acuérdense, módulo es lo mismo que magnitud, la dirección es la posición de la recta y el sentido es de A hacia B o de B hacia A. Entonces, los vectores también se expresan con una letra minúscula y una flecha sobre dicha letra, lo que les dije. Por lo general se ocupan, y es una terrible decisión, no entiendo por qué lo hacen, pero por lo general, cuando se trabaja con hasta tres vectores, vendría siendo como B, W y U, ¿sí? Qué terrible, no entiendo por qué se raya eso, pero bueno, no sé qué pasa ahí, sí. B, W y U, sí, que sería una cosa así, o así. Bueno, esto está quedando pésimo porque yo lo veo de otra forma donde estoy escribiendo, así que lo siento por eso, pero ya se lo expliqué la semana pasada. Algún día voy a entender por qué pasa. ¿Sí? Em, entonces, nosotros tenemos el concepto de vector, ¿cierto? El vector es algo que está como, veanlo como algo que está viajando en una dirección, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes viajan de acá a, no sé, la playa, a cualquier parte del litoral central, en la dirección que ustedes están yendo, o sea, como el viaje que ustedes están teniendo, ustedes son como un vector, ¿sí? Y nosotros podemos sumar esos vectores, ¿sí? Entonces, como pueden ver ahí, la notación que están usando para vectores es el vector u y el vector v, ¿cierto? O v corta. Entonces, para sumar dos vectores, y esto es importante que lo aprendan porque al principio es medio extraño hacerlo, para sumar dos vectores, sumamos v o v a continuación de u, ¿sí? Haciendo coincidir el origen de v con el extremo de u. Y luego nosotros unimos el origen de u con el final de v y, bueno, lo leí mal, pero ese es el vector u más v, y en este caso por temas de conveniencia lo voy a empezar a llamar w, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos vectores independientes entre sí, ¿cierto? Se rayó, podría haber sido mejor, a ver. Qué terrible. De verdad estoy con tragedia por esto. Ahí, sí, ahí. Ahí tenemos el vector u destacado en rojo, ¿cierto? Y tenemos el vector v, que espero que salga bien, muy arriba. Ahí quizá. Sí. Y tenemos el vector v destacado en amarillo. Entonces, nosotros siguiendo esta descripción de cómo sumar los vectores, eh, la gracia de esto es que da lo mismo el orden nuevamente de que yo elija sumar los vectores, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tomamos el u primero, podemos destacarlo acá. Y como dice la descripción, eh, el u más v es el vector que resulta unir el origen de u con el extremo de v. Pero para unir ambos, eh, el v tiene que coincidir su origen con el extremo de u. Entonces, yo empiezo desde este punto, que espero que haya quedado bien, ¿sí? Más o menos. Yo empiezo por el origen de v y termino en el extremo de v, ¿sí? O sea, yo no sumo ambos orígenes. Ese es el punto al que quiero llegar. Porque si yo sumo u más v por sus orígenes, haciendo una cosa como así, espero que haya quedado bien. Imagínense que esa recta es muy parecida a v, ¿cierto? Acá. No, muy abajo. Ahí. Si yo sumo eso así y uno sus extremos, en este caso, oh, me va a quedar pésimo. Si yo humo sus extremos, una cosa así, ¿cierto?
estoy quedando con un vector que no tiene absolutamente nada que ver con la suma de ambos, ¿cierto? Podríamos decir que es casi como un promedio, no sé, pero no tiene sentido, no es la suma correcta, no es la forma correcta de hacerlo, sí. Entonces, de nuevo, tienen que aprenderse muy bien esta regla. Es origen extremo, ¿sí? No es origen extremo, eh, bueno, es lo mismo, el mismo orden. Es como origen extremo y después del extremo ponerle el origen hacia el extremo, ¿sí? Eh, y la gracia es que, como les dije, da lo mismo el orden que yo lo haga, ¿sí? Entonces, si tomamos primero el vector eh, v en este caso, así, espero que quede bien. Digamos que es el vector v, ¿cierto? Eh, Ups, se me olvidaba que no estoy con el lápiz. Ahí. Digamos que este es el vector v. Si yo luego le sumo el vector u, que espero que quede bien, no creo, pero como por acá. Ok, perfecto. Una cosa así. Ya. Si yo sumo en ese orden, ¿cierto? El vector u, y luego uno su combinación, que vendría siendo el vector v más u, que espero que quede bien ahí. Ya, lo mejor. Si se fijan, son exactamente iguales, ¿cierto? Lo sumé en distinto orden, pero el vector final es el mismo. El vector resultante, u más v, tiene la misma magnitud, el mismo sentido y la misma dirección, ¿sí? Es muy difícil explicarlo teniendo que estar considerando como que se me mueve el lápiz. Pero vean el orden que hicimos estas cosas, ¿cierto? Voy a destacarlo con amarillo. Primero el u y después el v, ¿cierto? Voy a empezar a destacar muy grande nomás. Y al otro lado lo que hicimos fue primero el v, una cosa así, y luego el u. Oh, qué terrible. Entonces, y finalmente el resultado fue el vector u más v, que es este de acá, y ese es muy de abajo. Yo creo que ahí, sí. Entonces, básicamente la punta de las flechitas no tienen que tocarse entre ellas. Mm, sí, de cierta manera tienen que ver lo que las puntas de las flechitas tienen que estar lo más separadas entre sí posible, pero tienen que estar tocándose ambos vectores, ¿sí? Porque es posible que llegasen a tocarse entre ellas, pero eso ya un poco más como si fuese un vector nulo, ¿sí? Pero no tiene sentido eso. O puede que se toquen entre ellas si estoy sumando tres vectores y uno vuelve a la posición original. Pero es una forma de verla, pero me gustaría que en realidad tienen que estar lo más alejadas posible entre sí. Esa es como la comparación que puedo hacer con lo que dice. Quizá hay un ejemplo más abajo que lo muestre mejor, pero quédense con eso. Es origen con extremo, ¿sí? Y es el orden de la suma de los vectores da lo mismo, ¿sí? Como le acabo de mostrar, o sea, yo puedo sumar b más u o u más b y el vector resultante u más v o w va a ser siempre el mismo. Perdón que lo repita tanto tiempo, pero al principio siempre hablo de mi experiencia y como les conté en la feria vocacional, o sea, la feria vocacional, la charla vocacional, eh, yo en mis tiempos me costaba mucho matemáticas, no entendía nada. Eh, entonces vengo de una parte donde en realidad todo tenía que ser alguna comparación y tenía que repetirlo varias veces. Eh, Creo que me pasé, porque hice sustracción, no. Ya, esto voy a tener que dibujarlo, así que en verdad no entiendo por qué esto, si dibujo, se corre. Qué tragedia. Bueno. Eh, entonces acabamos de ver la adición, la suma entre dos vectores, ¿cierto? Y la gracia es que esto se cumple parecido, de cierta forma, en la sustracción, o el vector diferencia, que le dicen acá, entre u y v. Entonces, el vector de diferencia entre u y v en ese orden, ¿cierto? Es
U más menos V, ¿eh? Donde menos V es el inverso aditivo del vector V, los cuales tienen igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. Entonces lo voy a dibujar porque acá no hay ejemplo, así que no se preocupen por eso. Tenemos dos vectores, lo voy a hacer perpendiculares para que sea mucho más fácil hacer esto. Tenemos el vector B en este caso, pongámosle B, ¿sí? Y tenemos el vector acá, vamos a ver, el vector U, ¿sí? Entonces, la suma de estos vectores sería súper fácil, ¿cierto? O sea, lo voy a dibujar de una para ver si me resulta. Si yo si quisiera hacer la suma de U más B, ¿cierto? Lo que tendría que hacer es dibujar el vector U, en este caso, y luego el vector B. Lo hice, nada que ver. Y luego el vector B, creo que quedó bien. Quedó muy arriba, perdón. Y este sería el vector B, ¿cierto? Entonces, ahora yo para sacar el vector U más B, lo que hago simplemente es unir el origen de U más el extremo de B, que si me queda bien debe ser una cosa así. Sí, lo voy a volver a hacer pero con rojo para que quede más claro. Ahí. Y ese sería el vector U más B, ¿cierto? Esa es la suma completamente normal, común y corriente. Y como saben, da lo mismo si sumo U más B o B más U. Pero ¿qué pasa cuando yo los resto? Y acá es donde entra la definición que yo le había dicho, que existe módulo, dirección y sentido. El sentido es súper importante que entiendan que existen dos, desde origen a extremo o desde extremo a origen, ¿sí? Entonces, si yo quiero restarle B, en este caso a U, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es sumar menos B. Y en este caso, menos B tiene igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. Entonces, si yo lo dibujo, como para que se hagan la idea, menos B vendría siendo esto, ¿sí? Que vendría siendo como la reflexión del vector. Porque si se fijan, tienen el mismo módulo, el módulo es el largo del vector, ¿cierto? O sea, imaginemos que estos son iguales, pero la gracia es que el módulo es el mismo, la magnitud es igual, el largo es igual, la dirección es la misma, porque están como viajando en la misma recta, ¿cierto? Pero el sentido es contrario. O sea, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo ese vector identificado, lo que hago es simplemente sumarlo a U, que en este caso vamos a volver a utilizar el U que ya teníamos, y voy a intentar que resulte esto, ¿sí? Si nosotros sumamos, voy a borrar esto, ahí. Entonces, si nosotros sumamos el menos B, o le restamos B, como quieran entenderlo mejor, terminaríamos con algo así, menos B, ¿cierto? Ese es el vector inverso aditivo. Y si se fijan, se llama inverso aditivo porque en este caso, si yo sumo B más menos B, vuelvo al mismo punto y tengo 0, ¿cierto? Entonces por eso se llama inverso aditivo, porque suman 0. Y si yo uno finalmente este nuevo vector con el vector U que ya tenía anteriormente, veamos cómo queda. O sea, así, muy arriba, no, quedó aceptable según yo. Y este sería el vector U menos D, ¿sí? O U más menos B, es lo mismo. Entonces, es raro explicarlo, es raro verlo, pero simplemente tomar el vector que yo tengo y como reflejarlo o invertirlo, ¿sí? Y ahí yo sigo el mismo procedimiento que haría en una suma de vectores, que es de origen a extremo y de origen a extremo, ¿sí?
pero partiendo del extremo del vector anterior. No se les puede olvidar eso. ¿Alguien se confundió con esta descripción? En verdad hubiese sido mucho más fácil hacerlo si no se estuviese corriendo todo en donde estoy haciéndolo, pero espero que se haya entendido. ¿Alguna duda? Sorprendentemente no me perdí. Sí. Es que en verdad no es difícil, ¿sí? Es extraño como conceptualmente, pero según yo verlo es fácil. Y eso. Entonces, si yo quiero restar un vector, le saco el inverso. Igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. ¿A qué se refiere sentido contrario? Si uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo, si va a la izquierda, va a la derecha, si va a la derecha, va a la izquierda. Eso es todo, ¿sí? Pero tiene que ser el mismo módulo y tiene que ser la misma dirección. Entonces, luego tenemos la ponderación por un escalar, ¿sí? La ponderación por un escalar, bueno, el escalar se refiere finalmente a un número, ¿sí? Que por lo general son números reales. No sé si es posible hacerlo con números complejos, no creo, o quizás sí, pero qué sé yo. Pero ponderación por un escalar finalmente se refiere a una multiplicación por un número real, ¿sí? Entonces, la definición que nos dicen es, dado un A, que en este caso voy a decir alfa porque es la costumbre, dado un alfa que pertenezca a los reales, ¿cierto? Y un vector B, se define el vector alfa por B como. Lo primero es que la magnitud de alfa por B es alfa por la magnitud del vector B original. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo, digamos que voy a tener alfa, que en este caso le voy a poner alfa es igual a 2, y la magnitud de nuestro vector es 1, por estar lo más fácil posible, ¿cierto? Si la magnitud de B es 1, yo cuando pondero esta escalar, para sacar la magnitud de esa ponderación, es simplemente tomar la ponderación que yo estoy haciendo o el número que estoy multiplicándole a este vector y multiplicar eh, el número por la magnitud del vector original. ¿Qué es esto? Si yo tengo un vector que vale 1, ¿cierto? Y le hago una ponderación por 2, simplemente lo que va a tener al final es un vector 2 veces más largo. 2, ¿sí? Es simplemente eso. Pero hay un detalle. Existen, yo diría que 3 cosas importantes para considerar. ¿Cuál es la cosa importante a considerar? Si alfa es mayor que 0, o sea, si yo estoy multiplicando por un número mayor que 0, la dirección y sentido de A por B corresponden a las del vector original, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo un número, finalmente llamémoslo un número positivo, ¿cierto? Si yo tengo un número positivo, la dirección y el sentido van a ser la misma. O sea, si yo tengo un vector que va hacia acá y lo multiplico por 1000, voy a tener un vector 1000 veces más largo, pero va a seguir yendo hacia acá y va a seguir teniendo la misma dirección sobre la misma recta, ¿sí? Pero si yo tengo un número negativo o menor que 0, ¿cierto? Eh, la dirección, o sea, la recta en la que está viajando este vector y va hacia acá, ¿cierto? Va a ser la misma, pero el sentido va a ser contrario, o sea, va a ir hacia el otro lado. Esto, la forma más fácil de compararlo, creo yo, vendría siendo como con una recta numérica, ¿sí? O sea, yo tengo una recta numérica hacia acá y con los, no sé a qué lado estoy apuntando, pero en mi mundo los positivos van hacia acá y los negativos van hacia acá, ¿cierto? Si yo tengo un negativo y lo multiplico por un negativo, va a ir hacia el otro lado. Si yo tengo un positivo y lo multiplico por un negativo, nuevamente va a ir hacia el otro lado, ¿sí? Eh, Ojo que en ambos casos nunca dicen que la magnitud va a ser la misma. Y obviamente la magnitud no va a ser la misma, a menos a que yo lo multiplique por 1. ¿Sí? Porque si yo lo multiplico por 1, va a quedarme exactamente el mismo vector.
Si yo lo multiplico por un decimal, menor que 1 en este caso, digamos 0,5, se me va a achicar a la mitad, ¿cierto? La magnitud. Eso es lo que necesito que entiendan de cierta forma. Eh, Finalmente, cuando yo multiplico un número por un vector, estoy o alargando el vector o achicando el vector. Y a su vez, si lo estoy multiplicando por un positivo o por un negativo, estoy cambiando el sentido o manteniéndoselo, dependiendo de si es un positivo o un negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro ejemplo podemos poner? Ahí teníamos la ponderación por 2, ¿cierto? Este es con alfa. ¿Sí? Luego pongamos un beta, ¿cierto? Que lo voy a escribir por acá arriba para no embarrarla. Pongamos un beta que vale 0,5. Si yo tengo un beta que vale 0,5, mi vector original se va a achicar un poquito. Entonces va a quedar una cosa como así. Imagínense que es la mitad del vector original, ¿sí? Y si yo tengo otro que va a ser, no sé, un mu, ¿quedó bien? Sí. No, un poco más abajo. Un mu, ¿cierto? Que vale menos 2. Entonces si yo tengo un mu que vale menos 2, lo que, según la descripción que tenemos acá, que según un poco de la lógica, creo yo, eh, la dirección va a ser la misma, la magnitud va a cambiar porque va a estar amplificado por 2, ¿cierto? Y el sentido va a ser contrario al vector original. O sea que yo voy a tener una cosa así. En el mejor de los casos, bueno, sí. Esto vendría a valer menos 2. ¿Sí? Entonces esas son como todas las reglas como importantes de multiplicación de vectores. ¿Sí? Eh, Existen dos conceptos, pero no me acuerdo, porque está la definición de escalares y no me acuerdo cómo se llama el otro, así que no me voy a meter ahí, pero acuérdense que cuando uno habla de escalares, son finalmente un número, ¿sí? Como 2, 4, 20, ¿sí? Y eso sería la ponderación de vectores. ¿Alguien se perdió con ya sea la suma, la resta o la multiplicación? No existe división de vectores, o sea, división por un escalar, porque finalmente la división por el escalar puede representarse como una ponderación, ¿sí? O sea, si yo estoy dividiendo en 2, en verdad estoy multiplicando por 0,5. Es lo mismo. Entonces, dicho eso, y creo que nadie habla, no sé si tengo esto muy bajo, no está al máximo. Voy a seguir, ¿sí? Entonces tenemos luego los vectores en R2. Y a esto me refería con hacer Pitágoras, ¿cierto? Porque como pueden ver, todo vector puede ser asociado como a dos catetos y decir que el vector es la hipotenusa y sacar la magnitud y somos todos felices. Pero no me voy a apurar tanto. Al principio teníamos los vectores que existían como un concepto, ¿cierto? O sea, los vectores, habían vectores volando por acá, vectores volando por allá, pero no tenían un plano de referencia. Entonces nosotros decíamos que tenían una magnitud, un sentido y una dirección, pero nada más. Entonces, la gracia es que ahora existen vectores en R2. Cuando nosotros decimos vectores en R2, acostúmbrense a pensar que esos son dos dimensiones nada más. Y en este caso son la dimensión X y la dimensión Y. ¿Sí? Entonces, la gracia es que cuando nosotros plasmamos, ¿cierto?, un vector en un plano de coordenadas, nosotros podemos hacer una relación entre las coordenadas del extremo del vector y, como dice la dirección, se lo voy a leer para no estar confundiéndolo. Se puede establecer una relación entre las coordenadas del extremo de un vector, asociándolo a un vector anclado en el origen. Ya sé. Entonces yo puedo tomar cualquier vector que ande volando por acá, ¿cierto? Y lo puedo tomar, lo puedo detener y puedo ponerlo en el origen, en el 0,0. Y a partir de que yo hago eso, puedo sacar vectores a partir del origen, como dice acá. Entonces, el vector OA, acuérdense que importa la notación que nosotros le demos, el vector OA va a estar definido en R2 como el vector 4,4. ¿Sí? ¿Por qué 4,4? Porque va desde el 0 hasta el 4, y creo que quedó bien ahí, y del 0 hasta el 4. Pero esto me quedó muy arriba. Del 0 hasta el 4, creo que ahí. ¿Sí?
tanto en el eje X como en el eje Y, que son las coordenadas que estamos trabajando, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo con el OB y el OC, ¿cierto? O sea, OB es menos 4,3 y OC es menos 5,3. Ojo que esto es siempre nosotros hablando de coordenadas en el origen, ¿cierto? Porque yo puedo decirles que existe un vector 1,3, ¿cierto? Pero la gracia es que yo puedo tomar ese vector y moverlo al cero, ¿sí? No hay problema con eso siempre que yo mantenga la dirección, el sentido y la magnitud. Eh, entonces, vamos a tomar dos vectores cualquiera, el vector A y el vector B, que el vector A tiene coordenadas A1, A2 y el vector B tiene coordenadas B1, B2. En este caso pueden hacer la referencia a X y a Y, ¿sí? Entonces, creo que murió mi mouse. No, ahí está. Vamos, me pasé mucho. Ya. De nuevo, esto es exactamente lo mismo que llevamos mucho tiempo viendo. ¿Cómo vemos el módulo o la magnitud del vector? Eh, lo vemos como la raíz de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Esto estamos hablando de solamente un vector, ¿cierto? No estamos mezclando ambos vectores, pero es necesario definirlo al principio. ¿Qué es esto? No es nada más, nuevamente, que Pitágoras, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos para acá arriba y hacemos la referencia con el 4 y el 4, ¿cierto? Digamos que el vector OA que habíamos conocido antes es el vector A en este caso. Entonces tenemos coordenadas 4,4. Entonces, si yo quiero sacar la distancia desde el origen hasta el extremo, vendría siendo la hipotenusa, ¿cierto? Con catetos 4 y 4. Entonces, si yo, ustedes conocen Pitágoras, que es cateto cuadrado más cateto cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso sería la raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso nos daría, no sé cuánto vale eso, pero en el fondo es eso, ¿sí? Hay un montón de cosas que se sacan con Pitágoras y esto en realidad no quiero darme mucho la vuelta, pero la gracia es que eso, incluso si ustedes tienen un vector que está flotando en coordenadas que, no sé, como en 30,2 y 100,39, ustedes pueden mover ese vector hacia el origen y así se hace mucho más fácil ver en qué referencia estoy trabajando, ¿sí? Entonces, eso es Pitágoras. Siempre que quieren sacar el módulo, sáquenlo con Pitágoras, ¿sí? La adición y la sustracción eh, de A más B o A menos B, ¿cierto? Eh, siempre manténganse en el mismo eje que estoy tomando, ¿sí? O sea, esto ya lo vimos, de cierta manera, en la suma y en la resta de vectores, pero lo vimos como sin valores. Entonces, ¿cuál es el punto de esto si yo tengo, digamos, no sé, que A va a ser A1, A2, ¿cierto? Y B va a ser B1, B2, ahí lo ven, ¿cierto? Em, imagínense que A1 y A2 son XY y B1 y B2 son, o sea, X2 e Y2. ¿Sí? Lo importante es que no mezclen ambas cosas. ¿Y a qué me refiero con que no mezclen? Que no sumen un X a un Y o un Y a un X, ¿sí? Porque están trabajando en referencias distintas. Entonces, siempre manténganse a que al eje, al valor X de un vector, yo le resto el valor X de otro vector. Y al valor Y del vector que yo estoy restando, le resto el valor Y del vector que yo estoy restando. Y eso es simplemente lo que está diciendo acá. O sea que a A1 yo le resto o le sumo solamente B1 y a A2 yo le sumo solamente B2. Entonces, teóricamente existen vectores como infinitos, ¿cierto? Yo puedo tener un vector de 1000 coordenadas. Pero lo importante es que a la coordenada 1 yo le reste la coordenada 1 del otro vector, que a la coordenada 2 le reste la coordenada 2 del otro vector y así. Porque si yo los mezclo, no funciona, ¿sí?
Em, un ejemplo con números, digamos que tenemos el vector A, que es, no sé, 4,4, el vector B, que es 2,1, ¿sí? Entonces, A menos B, en este caso, que recuerden que son vectores, lo hice con mayúsculas, pero por lo general es con minúsculas. A menos B en este caso sería, espero que quede bien, sí quedó bien. Sería 4 menos 2 y 4 menos 1, ¿sí? Entonces, ese es el punto finalmente. Lo que está a la izquierda lo resto con lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha lo resto con lo que está a la derecha. La coordenada 1 la resto con la coordenada 1 del otro, y así, exactamente lo mismo todo el rato. No quiero dar tantas veces la lata, pero es medio extraño, incluso con esa fórmula que está ahí, es como, no sé, desagradable verlo así. Pero es intuitivo, finalmente, ¿sí? La cosa es que no mezclen coordenadas, ¿sí? Entonces, después tenemos la ponderación por una escala. Es, ¿cómo decirlo? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo un vector, ¿sí? En este caso estamos hablando solamente de un vector. Y en ese caso, este vector va a ser A. Entonces, para que se cumpla la ponderación, yo tengo que multiplicar de igual manera todo lo que está dentro de este vector. Entonces, digamos que tengo el vector, en este caso B, que va a ser 1,1, que es el más fácil. En este caso, el módulo eh, no es 1, tiene un módulo, ¿cierto? Eh, que lo voy a dibujar acá, ¿sí? Tengo ese vector. Entonces, ¿cuál es la gracia? Después yo quiero hacer una ponderación por un escalar, ¿cierto? Como lo vimos hace 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder llegar a las coordenadas de ese vector? Voy a multiplicar el escalar que elegí, que en este caso voy a decir que k es igual a 2, porque es más fácil que se me ocurre. Eh, y tengo como que factorizar este 2, o como la inversa de factorizar, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, entonces, ¿qué es lo que digo? Voy a decir ese escalar, que en este caso es k, por mi vector, por las coordenadas de mi vector. Entonces, k por a, ¿cierto? Es lo mismo que decir 2 por 1,1, y esto es lo mismo que 2 por 1, 2 por 1, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué me va a dar finalmente? Que el vector resultante de esto finalmente va a ser 2,2, ¿sí? Y entonces, si yo quiero ver eso en el gráfico que hice acá, finalmente busco las coordenadas 2,2 desde el eje de referencia 0,0, ¿cierto? Entonces, si yo hago una línea y esto me resulta como quiero que resulte, ya una cosa así. En ese caso, que creo que quedó bien, no se movió, va. Bueno, algo pasó ahí, pero... em, entonces, así es como funciona la ponderación por un escalar, ¿cierto? Yo tomo el número que estoy multiplicando y lo multiplico por cada una de las coordenadas que tengo, de igual manera, ¿sí? Y esto, nuevamente, le estoy haciendo el ejemplo de los vectores que existen como con 1000 coordenadas, pero en la PSU se llega hasta máximo 3 coordenadas, ¿sí? Em, entonces, es eso. Si yo tengo el 1,1 y mi ponderación, o sea, mi escalar es 2, tengo 2 por 1 y 2 por 1. Si tengo el vector 2,3 y mi ponderación es 1, va a ser el mismo vector finalmente, pero no deja de ser 1 por 2 y 1 por 3, ¿sí? Espero que haya quedado claro, porque si no, no se me ocurre. Em, y ahora, existen también ciertos vectores como notables, de cierta forma, como o los vectores unitarios que se les llama, o vectores canónicos también. Em, y la gracia de estos vectores unitarios es que su módulo es igual a 1, ¿sí? 1 siempre, 1. Entonces, los que le importan a ustedes son 3 en verdad, no sé por qué hay 2, pero filo con eso. O sea, en verdad,
hay muchos vectores unitarios, de hecho hay infinitos, pero para la PSU los que les sirven son, vamos a decirle, I gorrito y J gorrito. Sí, en verdad se llaman como I tongo y J tongo, pero todo el mundo, en todos lados, le dice I gorrito y J gorrito. Entonces, la gracia es que el módulo es igual a 1, y en este caso, para el sistema de coordenadas de 2, en R2, X, Y, son 2, 1,0 y 0,1. Entonces, si yo los dibujo muy rápido, a ver si me resulta, tengo esto acá, tengo este aquí, ¿cierto? Y este aquí. ¿Quedó bien? Sí, quedó bien. ¿Y por qué se dice que su módulo es igual a 1? Porque miden 1, ¿cierto? O sea, por eso como que me confundí un poco en el ejemplo que le hice antes de 1,1, porque en verdad su módulo es raíz de 2, ¿cierto? Pero en este caso, si yo saco el módulo o la magnitud de cada uno de estos vectores, va a ser 1, ¿sí? ¿Y por qué son 2 y no 4? Preguntará alguien en su casa. Porque finalmente, si yo quiero sacar, por ejemplo, el vector unitario de 0 menos 1, es simplemente el inverso aditivo del vector j, ¿cierto? O j gorrito. Entonces, en verdad, no es que existan 4 vectores unitarios para R2, sino que existen 2, y existen también otros, pero en verdad son su inverso. Entonces, es como simplemente llegar y multiplicar por menos 1. Entonces, para términos como concisos estándar, existen 2, que son I gorrito y J gorrito. ¿Y cuál es la gracia? Que cualquier vector que yo tenga en el plano R2, en este caso, se puede expresar de forma canónica. ¿Sí? Por eso les dije que existen vectores canónicos o vectores unitarios. ¿Cómo es esto? En verdad es súper trivial. A mí me lo enseñaron pésimo en el colegio, así que voy a ver si a ustedes lo entienden bien. Yo tengo el vector A, ¿cierto? Y A, voy a bajar un poco más, acá. Y el vector A, digamos que, bueno, filo, es A,1 y A,2. Entonces, ustedes saben que este vector puede ser 5,10, 1000,3000, da lo mismo. Pero ¿cuál es la gracia? Lo puedo expresar de forma canónica, ¿cierto? Entonces, en este caso, vendría siendo tomar cada uno de los valores, que en este caso estamos hablando de 2, y me voy a pegar a 2, perdón. Tomamos las coordenadas A1 y A2, y ese valor lo consideramos como un escalar y lo multiplicamos por los vectores canónicos, o los vectores unitarios. ¿A qué se refiere esto? Que simplemente que el vector A lo puedo representar como A1 por I gorrito, más A2 por J gorrito. ¿Cierto? O sea, no es más, en verdad es como una coma ahí, pero se entiende como un más, ¿sí? No, en realidad sí es un más. ¿Y por qué es un más? Porque denme un valor en el chat, denme 2 números, cualquiera, que sean enteros, por favor. Estoy esperando alguien el primero, que se le ocurra. 35, ¿Cuánto? ¿35? 42, 35 y 42, ya escuché 45 y 32. Entonces el vector B va a ser 35,42. Creo que escuché bien. Entonces, ¿cómo lo represento yo de forma canónica? Tomo estos dos valores y lo multiplico por los vectores canónicos. Entonces voy a tener, lo voy a escribir por acá, 35 por I gorrito más 42 por J gorrito. ¿Qué representan I gorrito y J gorrito? 1,0 y 0,1, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendimos de la multiplicación por escalar de vectores? Que tengo que multiplicarlo de igual manera por cada uno de los números, ¿cierto? Entonces voy a escribir bien abajo para no embarrarla. En este caso voy a tener 35 por 1, ¿cierto? 35 por 0, esto lo cierro, más 42 por 0, 42 por 1, ¿cierto? Entonces voy a terminar con los siguientes vectores, y no sé qué tan más abajo puedo escribir, así que voy a llevar una flecha hacia acá,
Ya quedó bien. Y yo resuelvo esos vectores, ¿cierto? Me va a quedar el vector 35,0 más 0,42, ¿cierto? Y como aprendimos recién a hacer suma de vectores, ¿cierto? Que dijimos que va el x con el x y el y con el y. Si nosotros sumamos estos dos vectores, finalmente nos va a quedar el vector eh, 35,42. ¡Tarán! Finalmente es darse una vuelta sobre lo mismo, pero la gracia es que de cierta forma aplicamos todo lo que acabamos de ver hace 10 minutos. ¿Sí? Y la gracia es eso, que los puedo representar simplemente como números multiplicando los canónicos. Y así yo no tengo que representar como el vector como tal, sino que lo puedo representar en función de los canónicos, que los canónicos son siempre iguales. ¿Sí? Eh, es medio extraño, pero salen preguntas en la PSU que usan los canónicos, entonces es importante que lo sepan. ¿Sí? Y a esto me refería hace un rato, que quizás no se entendió muy bien, así que lo voy a volver a repetir. Eh, existen, yo les dije que andaban vectores dando vueltas por acá, por allá, da lo mismo, ¿cierto? Y que nosotros tomábamos esos vectores y los anclábamos al origen, cosa de que fuese todo más fácil en la vida. Pero es posible que hayan vectores que no están anclados en el origen, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es la gracia? Yo tengo, en este caso, dos vectores nuevamente. Tengo el vector A y tengo, está sonando la alarma, son las 7:30 ya, me voy a apurar. Eh, entonces, tengo un vector no anclado en el origen, tengo el vector A que es x1 y 1 y el vector B que es x2 y 2. Eh, entonces, para sacar los valores de ese vector, ¿cierto? Respecto al origen, yo simplemente resto en el orden que yo quiera, ¿cierto? Porque es importante de nuevo que respeten el orden. Entonces el vector AB, en este caso va a ser x2 menos x1, y2 menos y1. ¿Y a qué se refiere esto? En este caso yo tengo dos puntos, ¿cierto? X, Y, que es, uno de esos puntos es distinto de cero. ¿Por qué lo digo? Porque todos los vectores finalmente tienen dos puntos, pero por lo general cuando nosotros lo anclamos al origen, uno de esos puntos es el 0,0. Entonces la recta que yo tengo finalmente va a ser un número cualquiera menos 0 y otro número cualquiera menos 0. Entonces me va a quedar el mismo número. Pero cuando no está anclado en el origen, el punto que antes era 0 va a ser distinto de 0, ¿cierto? Entonces voy a tener una recta y esa recta me va a dar finalmente la distancia si yo lo pusiese en el 0. ¿Sí? Es medio extraño explicar, pero tengo que apurarme por lo menos en 5 minutos más para terminar la idea. Así que si quieren me preguntan, si no, no me preguntan, da lo mismo. Luego, ¿qué me falta? Vector NR3. Uf, esto es para largo. Filo. Denme un segundo. Volví. Y para dos vectores en el plano o en el espacio, sí, esto es bien bonito. Para dos vectores, ya sea en el plano o en el espacio, se cumple la desigualdad que la magnitud de u más b es menor o igual a la magnitud de u por sí solo más la magnitud de b por sí solo. Y esto se le llama desigualdad triangular. Y espero que haya un ejemplo. Sí. ¿Y esto a qué se refiere? Eh, ¿Cómo lo explico bien rápido? Eh, veamos. Digamos que tenemos... ¿cómo lo puedo explicar? O lo puedo dejar pendiente para la próxima clase, porque en verdad es importante. Porque les juro que de esto sí que hay preguntas en la PSU, como de desigualdad triangular. Eh, pero finalmente lo pueden ver como, no sé si algunos tienen física, espero que sí alguno tenga física, pero cuando hablamos como de trayectoria y desplazamiento, ¿cierto? Eh, o como el punto más corto entre, o sea, el recorrido más corto entre un punto y otro. Entonces, ¿cuál es la gracia? Si yo tomo U más B como la línea recta más corta, ¿cierto? Entre dos puntos.
ese va a ser el menor valor que yo tengo posible, ¿cierto? Entonces, cualquier otra combinación que yo haga, sí o sí va a ser más grande que el resto. O sea, si yo hago una cosa así como con un vector hacia acá y otro vector hacia acá y hacia acá y hacia acá, y finalmente termina acá, ¿sí? Toda la combinación de esos vectores, o sea, las magnitudes de todos esos vectores van a ser más largos que el resultado final de eso, ¿sí? Espero que lo logren ver de esa forma. Entonces, por eso se dice que es menor o igual. ¿Por qué puede ser igual? Porque puede ser que estos vectores tengan como la misma magnitud y el mismo sentido y la misma dirección. Entonces, si tienen la misma magnitud y el mismo sentido y la misma dirección, van a ser finalmente, voy a hacer con qué otro color, con este color. Puedo tener un vector B, ¿cierto? Que va hacia allá, y puedo tener el vector V que va hacia allá. Entonces, la suma de sus magnitudes, al final del día, va a ser igual a la suma del vector final. Entonces, es eso, que cuando yo sumo un montón de vectores, el vector final que me va a quedar va a ser el punto más corto entre el origen del vector inicial y el final del vector final, una cosa así. Eh, pero el trayecto, o sea, el camino que yo tomo para llegar a ese punto final puede ser infinitamente más largo, pero nunca va a ser más pequeño, porque yo no puedo recorrer menos distancia que el punto final al que yo llego. Espero que se entienda eso. Si no, lo voy a volver a repasar porque me faltó una parte muy larga, que es vectores en R3. Son varias páginas, según veo acá. Así que probablemente lo veamos en la próxima clase. Lo puedo hacer como una clase separada. Les voy a preguntar la próxima, en algún punto la próxima semana si quieren hacer el repaso al tiro o quieren terminar de ver vectores y después hacerme el repaso. Pero no me respondan ahora porque lo voy a hacer después. Entonces voy a hacer lo que hice la clase pasada, que fue ver la lista de participantes para que puedan volar antes de su clase. Denme un segundo. Y ahí están todos. Saluden. Bien. Eso voy a dejar de grabar.